Gracias por continuar con nosotros aquí en el Club 700. La risa alegra el espíritu. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y sin duda uno de los especialistas en este tema de hacernos reír es Miguel Mora, o Coco, como le decimos de cariño a él. Un hombre que ha cosechado éxitos donde quiera que se presenta. Para nosotros es un placer tenerlo con nosotros, Coco. Bienvenido a Club 700. No, muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes este hermoso programa. Bienvenido. Le recordamos, como siempre, que usted puede hacer sus preguntas en vivo en el teléfono 905-398-7288. Puede enviarnos un mensaje de texto al 8786-9612. Y le recordamos que también estamos orando hoy particularmente por aquellas personas que están teniendo dificultades para perdonar. Si esta es su condición, llámenos 2257-2255. Coco, hablemos un poquito de tu carrera, que la tenés a flor de piel. Estuve viendo algunas entrevistas que te han hecho en televisión y siempre me he preguntado, ¿cómo descubre un ventríloco que tiene ese talento porque ahí tan escondido? ¿Cómo lo descubriste vos? Bueno, yo lo descubrí jugando. Yo trabajaba en el Salón de Patines Music. En aquella época era instructor de patinaje, tenía yo unos 14 años, y iba todos los días. Y el dueño del Salón de Patines Music, Junior Music, tenía un muñequito. Yo se lo pedí, para ir resumiendo, porque si no aquí nos da todo el día. Le pedí el muñequito, comencé a jugar con él. Me fui a la Plaza de la Cultura, y en la Plaza de la Cultura, apenas recién abierta, quitaron, yo fui el primer persona que se sentó ahí con yoyo a contar chistes, y luego pasaba con una bolsa o con una gorrita y la gente echaba dinero. Fue con yoyo ahí. Con yoyo. Y la gente reconoció de inmediato pues tu talento. Pues yo no sé, pero la gente llegaba. Le hacía gracia. Y me daba plata. Digo yo, esto funciona. Esto deja. Y así empecé. De hecho, después me iba a los restaurantes que estaban alrededor, porque aquella época la Plaza de la Cultura era hermosísima. Andar ahí era seguro, no había ningún problema, era nueva, completamente nueva. Tenía unas latas verdes, las quitaron, y por ende todos los restaurantes que estaban alrededor también eran restaurantes que eran muy, muy seguro andar por ellos. Entonces yo me iba a los restaurantes, le decía al gerente, me deja hacer un show, si le gusta, me deja recoger dinero, y si no le gusta, me voy. No, yo hacía el show, la gente se reía en el restaurante, y después de que yo terminaba me decía, ok papá, vámonos, vamos, yéndose. Entonces no me dejaban recoger, pero así fue como fueron mis inicios. Y después de ahí, Sadidas, que era la discoteca, ¿se acuerdan en aquella época? Discotecas en la tarde juveniles. Ahí en el Centro Comercial del Sur estaba, ¿no? Sadidas y Disco Salsa. Sí. Alguna vez pasé por ahí. Sí, me imagino. Muchos reconocimientos imaginamos que has recibido a lo largo de una carrera tan fructífera. ¿Cuál es el que más atesoras? Bueno, yo creo que todos tienen una parte muy especial en el corazón de uno. De hecho, ahorita acabo de llegar de Bolivia, y en la ciudad de Guarnes me dio un reconocimiento a un ¿cómo se dice? Un huésped. ¿Distinguido? No, huésped. Bueno, un premio, un reconocimiento, sí, y me lo dio el gobernador de la ciudad por mi trayectoria internacional, pero sobre todo por unir a las familias y hacer un trabajo social. Entonces, fue muy bonito. Pero yo creo que uno de los que nunca se me va a olvidar a mí en toda la vida fue el haberme ido de Costa Rica cuando yo me fui a principios en el 89, y regresar en el 92 con el señor Raúl Velasco a Costa Rica, y entrar al Palacio de los Deportes y ver todos aquellos, habían no sé, era lleno, unas 15,000 personas, todos de pie, cuando yo entré. Eso ya fue lo que marcó mi carrera a nivel internacional, le dio otra dimensión por completo. El reconocimiento de tu gente, sí, de tu país. Sí, y eso le dio por completo un giro a la carrera completamente. Sin embargo, no siempre tu vida estuvo llena de éxitos, Coco. De hecho, tus primeros años de vida, tu historia comienza de una forma muy difícil. ¿Por qué? Bueno, mis padres me criaron, mi verdadera madre me dejó con mi abuela cuando yo tenía 3 meses de haber nacido. Al principio yo decía, me abandonaron. Después, cuando conocí realmente un poquito la historia, porque conocí a mi madre en el 2005,
Wow. Recientemente. Sí, pues ella me dijo, bueno, yo tenía 15 años, era una niña teniendo un niño. Yo creo que me hizo un gran favor, fue una bendición quedarme con mi abuela. Y pero aún así, cuando uno crece y con los años uno pues se siente abandonado porque sus verdaderos padres no están contigo. Mi verdadero padre lo matan de un balazo en la cabeza, tampoco nunca me quiso, siempre me maldijo prácticamente, porque le decía a mi abuela, ella me crió de parte paterna, le decía, ¿para qué quieres a este niño? Este niño no sirve para nada, va a ser un criminal, no va a salir de las cárceles, yo no entiendo para qué usted se lo dejó. Y oír eso de tu padre es una cuestión muy difícil, tú no sabes cuánto te afecta en tu crecimiento. Y entonces, pero cuando yo tenía 7 años, él muere de un balazo en la cabeza, le dan un balazo en la cabeza siendo policía, guardia rural, aquí en el área de San José. Y pues yo siempre he dicho que vengo de una familia muy acomodada, ¿verdad? Yo siempre decía, yo vivo en Yose Sur, muy al sur, a Barrio Pinto. Y digo, yo vengo de familia muy acomodada, éramos 6 y los 6 dormíamos acomodados en un solo cuarto. Pero de verdad, una familia muy humilde. Mi abuelo trabajaba en el día de albañil y en la noche de guarda para poder mantenernos. Igual él se me muere cuando yo tengo 16 años, vuelvo a sufrir otra vez el abandono, porque tú eres abandonado cuando la persona físicamente no está, ya sea que se muera o que se vaya, los dos son abandonos. Entonces me vuelve a abandonar esa parte paterna en mi vida cuando cumplo 16 años. Pero sabes una cosa, en medio de todo el sufrimiento, todas las situaciones, yo siempre he dicho, si Dios viniera y me dijera, Coco, ¿a dónde quieres nacer? ¿Qué quieres tener? Yo le volvería a pedir al Señor lo mismo, sin cambiar nada. Le volvería a decir, Señor, yo quiero los mismos padres, quiero que me abandonen igual, quiero vivir en la pobreza en que nací. ¿Y por qué? Porque la pobreza o las circunstancias no marcaron mi vida. Lo que marcó mi vida fue a quien yo adopté en mi vida para cruzar por las circunstancias. Y cuando yo puse a Cristo en mi vida para pasar a través de las circunstancias, después de venir y conocer lo feo, lo difícil, pude conocer la otra cara a través de Cristo. Entonces, ese vacío de mi corazón comenzó a ser llenado, comenzó a ser restaurado, comencé a tener esperanza, comenzó el Señor a abrir puertas. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a depositar esa fe, esa esperanza en un Dios que es verdadero, que cobija tu corazón, entonces cosas buenas comienzan a pasar. Pero en esa época en que estabas comenzando ya a darte a conocer, ¿cómo era tu relación con Dios? Bueno, yo conocí al Señor cuando yo tenía 6 años. De hecho, cuando conocí a mi madre pasó algo muy interesante. Ella me dice, sabes, yo nunca le he contado esto a nadie. Cuando el Señor habla a mi corazón por primera vez, 1990, estaba sentado yo en Los Ángeles, California, y mi pastor era Hal Lindsey, el que escribió de Combat Faith y Volviendo a la Fe y varios bestsellers. Y estaba yo y el Señor habla a mi corazón por primera vez. Fue una experiencia muy interesante. Y el Señor me dice, en el vientre de tu madre puse propósito para tu vida. Cuando yo conozco a mi madre, lo primero que ella me dijo, sabes, yo quiero decirte algo que nunca le conté a tus medias hermanas, tampoco tengo medias hermanas, y nunca les conté a ellas. Dice, una vez estando yo en el cuarto, porque ella vivía solo en un cuartito a la par de mi mamá, de mi abuela, dice, entró una convicción a mi corazón de que Dios tenía algo muy especial para tu vida. Dice, y en ese momento, dice, yo te oí, dice, literalmente llorar en mi vientre. La voz tuya salió de mi vientre. Entonces ahí automáticamente me recordé lo que el Señor había puesto y había hablado a mi vida. En el vientre de tu madre puse propósito. Wow, tenemos tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted, señor? Bien, gracias. Quiero preguntarle a Miguel que si se recuerda cuál fue la primera contratación que tuvo en la Plaza de la Cultura cuando él se presentó. Bueno, la primera contratación no me acuerdo exactamente, pero yo sé que llegó una persona y le cobré 150 pesos por la primera presentación y era una fiesta privada.
No me diga que es usted. Era yo. Vea, es usted. Es esta señora que está llamando. ¿En serio? Sí, lo invité a la boda de mi hermana cuando se casó. Y sí. Sí, wow. Fue la primera vez que lo contraté con mi primer sueldo, que mi hermana se iba a casar. Y entonces pasé por la Plaza de la Cultura y lo vi con los muñequitos y le dije que mi hermana se iba a casar y tenía mucha pena cuando se presentó. Quiero ver si se recuerda de eso. Sí, me acuerdo definitivamente. La primera presentación uno nunca la va a olvidar ni cuánto cobró. Y fueron 150 pesos. Ahora no es nada, pero en aquella época 150 pesos todavía era dinero. Estamos hablando hace casi 30 años. Sí, correcto, sí. Qué especial, señora. Muchas gracias por eso. Y gracias por contratarme. Fue la primera que creyó. La primera que creyó. Qué bendición. Gracias. Vos decías, perdón, decías que no fueron las circunstancias, no, sino que fue la gente. Y quisiera que la gente con la que te rodeaste para atravesar esas circunstancias. Y cuando vengamos del corte, queremos ir a corte ya, quisiera que habláramos de eso. Entonces, ustedes que están en casa, por favor, no se separen de su televisor, que ya volvemos con más. Tenemos a Coco aquí en el set del Club 700 en vivo. Ya volvemos. Y les recordamos que usted puede visitarnos en nuestra página en Facebook, www.club700costarrica.com. Ahí nos puede dejar sus comentarios y observaciones. Seguimos con más del Club 700 y tenemos el privilegio hoy de tener a nuestro invitado Miguel Mora, o Coco, quien nos ha compartido en el segmento anterior algunas de las luchas más difíciles que tuvo que superar de su vida de la niñez, y está aquí para contarnos cuál fue el elemento que hizo la diferencia en su vida. Usted puede, como siempre, hacer sus preguntas, sus comentarios, puede hacer una llamada telefónica y participar aquí en vivo en el programa al 905-398-7288 o envíanos un mensaje de texto si lo prefiere, 87869612. Recuerde que estamos orando hoy particularmente por todas aquellas personas que están lidiando con el perdón, que se les dificulta. Si usted es una de esas, tenemos disponible nuestra línea de oración para usted, 2257-2255. Coco, en medio de tantos triunfos y del reconocimiento nacional e internacional, ¿cómo te das cuenta de que algo falta en tu vida, de que algo anda mal? Bueno, en realidad uno nunca piensa, ningún ser humano piensa que algo anda mal. El problema es que no recibimos a Cristo, no tenemos una relación con Cristo, es porque pensamos que todo está bien y que no lo necesitamos. Yo creo que en el caso mío personal, yo a la edad ya de 6 años, yo le decía al Señor, yo voy a hablarte en inglés, y me subía a un árbol, una cosa así, y supuestamente yo le hablaba inglés y me ponía a llorar cada vez que yo le hablaba en inglés. Entonces yo conocí al Señor en una forma muy especial a la edad de 6 años, Él era como mi amigo invisible. Entonces, siempre tuve esa identidad con Él. Cuando yo llegué a los 15 años, casualmente con el pastor Marvin Leandro, yo lo recibí verbalmente como mi Salvador. En aquella época, cuando yo tenía 15 años, ser cristiano era peor que ser ateo. O sea, los amigos no lo dejaban andar con uno, le decían, esos son unos locos, le cortaban las amistades, era un problema. Pero también había una religiosidad muy grande, ¿verdad? No te pintes, no uses pantalones, no esto, no el otro. Ahí había un montón de cuestiones que realmente lo hacían verse todavía más, más fuerte. Pero yo me di cuenta prácticamente porque yo tenía esa necesidad, yo tenía esa relación desde que era muy pequeño. Pude entender que un niño tiene una capacidad de tener una relación con el Señor aún mayor y más fuerte que un adulto. ¿Y cuándo te reencuentras, cuándo te reencuentras con Él entonces? Yo sigo de cristino, porque no era cristiano. Sigo de cristino en mis 15, 16, 17, 18 años. Yo me caso, mi esposa norteamericana judía, me caso y ella recibe al Señor aquí en Costa Rica. Ella ora para que yo me restaure mi vida con el Señor, y llegando a Estados Unidos en 1990, un día me levanto y digo, yo quiero bautizarme, yo voy a bautizarme. Me bauticé, y a partir de ahí, no necesariamente quiero decir que soy bautista, pero a partir de ahí
¿cómo es que se llama? Mi vida espiritual definitivamente cambió, mi relación cambió en el Señor, comencé a estar más cerca del Señor y aún así seguía mi trabajo secular y me congregaba. Sin embargo, sí hubo un cambio fuerte me da la impresión, a mí después de seguirte por tantos años, el tipo de comedia que vos haces cambia, el tipo de historias que cuentas con los personajes, con Doña Yaya, que era terrible, o no sé si ya se arregló la señora, pero en ese entonces era... todavía no se ha arreglado. No se ha arreglado. Lo que la gente no entiende es que ellos todavía no se han convertido, el único convertido soy yo. Y eso es casualmente lo que ha hecho una gran diferencia. Mira que eso fue lo que pasó, fue muy interesante. Yo en 1996, 27 años, estaba yo en lo mejor de mi vida, fuerte, bro, de 27 años, hacía show con Emanuel, con Aspandora, con Montaner, con todos los grandes. Estaba yo en lo mejor de mi carrera, en la cumbre. Me llama Arturo Velasco, el hijo de Raúl Velasco, estaba yo en Miami, y me dice: Coco, por lo que habíamos trabajado siempre ya llegó, Televisa dijo que sí a tu programa de televisión. Eso significaba a nivel humano prácticamente tocar el cielo con las manos. Iba a ser un promedio de un contrato de $20,000 al mes, sin contar presentaciones y comerciales, etcétera, etcétera. Pero ya yo un día anterior había viajado a Los Ángeles y había hecho una presentación, por primera vez, una presentación cristiana con Marcos Witt en Miami. Cuando yo regreso, ya yo entendí realmente cuál era el propósito de mi vida, por qué Dios me había permitido nacer y con qué propósito. Y cuando Él me llama, y yo le digo: Arturo, te lo agradezco mucho, pero he decidido entregar mi talento al servicio del Señor, y rechacé la oferta. En ese momento yo no sé qué fue lo que hice, pero yo lo único que hice fue que puse la balanza y que era lo más importante en mi corazón. Con los años, sirviéndole al Señor, pues vas a encontrar en el camino desilusión, problemas y situaciones que uno encuentra, porque uno cree que entra al mundo cristiano y es una maravilla, y que todo el mundo es fieles y rectos y todo. Solo ángeles tocando arpa. Y entonces ahí empezaron muchos otros problemas en mi vida, y desilusión, y el enemigo usa muy bien el desanimarte y todo. Pero un día el Señor habló a mi corazón y me dijo: tú no me diste lo que te sobró, tú me diste lo mejor de tu vida. Y pude entender que yo le di cuando tenía yo 27 años, y le puse en el éxito, todo el trabajo, todo lo que se había hecho para llegar a ese punto, yo lo tomé y lo puse a los pies del Señor. Y sabes una cosa, yo si tuviera que hacerlo de nuevo lo haría. Desde ese momento a mí fue un proceso de cambio, de quebranto, de formar una estructura nueva, diferente a la que yo traía en el mundo. Pero sabes una cosa, tengo una salud. Ahí el Señor me dio, trabajando para Él, un seguro de vida increíble, un seguro de salud. Te rejuvenece, no pasan todo. Los años. No creas. No ve qué pelo que tiene. Es que me costó mucho ponérmela. Bueno, si esa es la receta me la dejas al final del programa. Pero sabes una cosa que fue muy interesante, que hasta el momento no me ha faltado nada. Dios ha sido fiel conmigo. Tengo salud, me ha bendecido en todo lo que he hecho. No tengo deudas. Me ha permitido tener todos los juguetes que he querido, porque Dios es un Dios chineador. Y yo con esto no estoy diciendo que eso es lo más importante. No. Yo recibo las añadiduras de lo que es más importante. Y lo más importante es tener un corazón que busque primeramente el reino. Y eso es lo que creo que ha pasado en mi vida. ¿Cómo hace Coco para relacionarse con un Dios Padre después de haber tenido una experiencia tan traumática con un papá biológico que, como nos contabas ahora, no fue fácil? Yo creo que fue una de las cosas más difíciles. Si vieras que yo creo que el Señor en la vida es de decisiones, y todos tomamos decisiones. Cada decisión trae una consecuencia, y todos los días es de decisiones con consecuencias. Yo tomé la decisión primeramente de entender quién era Dios, quién era Cristo, qué hizo por mí, de entender que yo lo amaba en medio de las circunstancias, y de entender que cuando lo comencé a conocer, porque si tú vienes a Cristo y lo que quieres de Él es que te arregle los problemas, o que te arregle estas situaciones de tu vida, o los problemas económicos, viniste y estás teniendo una relación equívoca. Cuando tú vienes a Cristo, no es por lo que Él va a hacer por ti, sino por lo que ya Él hizo por ti. Y cuando a mí me presentan un Dios que murió por mí para darme vida eterna, cuando me presenta un Dios que dice que me ama, y
cuando uno viene con esa falta de amor y ahora Él dice que te ama, yo quiero conocer de ese amor porque nunca me he sentido amado. Y cuando comienzas a relacionarte con el Señor y poder entender que es cierto, porque a veces la gente dice, ven a Cristo y vas a ser feliz. Eso es una mentira. La felicidad no existe, existen momentos de felicidad, pero hay una cosa que existe en Cristo, que es el gozo de sentirse amado, y el gozo únicamente se obtiene a través de una relación íntima en el Señor, porque es una conexión espiritual en Él. Entonces cuando yo comienzo a sentir el gozo, y en el gozo el amor de Dios, y entonces ya comienzo a entender que es un Dios real, y yo comienzo realmente a tomar a mi padre, y sabes que todas las carencias que yo tuve de mis padres, porque en realidad tuve dos, el Señor vino a cumplirlas en mi vida, a traerlas. Ahora, cuando mi abuelo muere, que me resiento y hablamos del perdón, definitivamente que el perdón es la base para poder crecer espiritualmente. Si no hay perdón, no puede existir crecimiento, y el único que se envenena es uno, el único que comienza a destruirse internamente es uno, porque el mundo sigue, la gente sigue, y tú te estás minando. Yo me acuerdo que igual me acuerdo una vez que le grité a mi papá, y siempre lo llevé, que le dije, sabes que tú no tienes derecho a decirme nada, tú no eres mi papá, porque uno de joven es muy, muy cruel, muy injusto con los padres, sin entender. Yo con los años uno se da cuenta, mi padre trabajó y dio todo lo que tenía para poderme mantener. Mi madre dice, mi abuela, que él era un alcohólico, pero cuando yo vine a la vida de ellos, él dejó de tomar y ahora tenía un trabajo estable para poder mantenerme. Entonces, yo toda mi vida cargué en mi corazón ese resentimiento, no solo el perdón, sino ahora que te perdonen, el poder decir, o sea, estoy equívoco. Y todavía me acuerdo que una vez manejando en California, iba para el Valle de San Fernando por el freeway, y las son mucho, y yo hablaba con el Señor, y el gozo del Señor viene en mi vida, y yo comienzo a hablar con el Señor, y le digo, Señor, a mí me gustaría de verdad poder decirle a mi papá que es lo que hice y que me perdone, y eso es algo que me arrepiento. Yo me acuerdo que yo iba manejando y el Señor habla en mi corazón y me dice, díselo, habla con Él. Y entonces yo comienzo a decirle, papá, sabes, no soy un criminal, como decía Miguel, que era mi papá. De hecho, Dios me permitió tener éxito, y me hice famoso, y me casé, y ahora vivo en Estados Unidos, y fue muy interesante, para mí fue muy fuerte, y decirle, papá, perdóname por haberte ofendido, por no apreciar. Y sabes, fue una sanidad tan hermosa de lo que el Señor hizo en mi corazón en ese momento. Y yo puedo entender que Dios es tan íntimo, que Él sabe cuáles son esos ganchitos que están en tu corazón, que tú necesitas desprenderte y soltar para poder crecer. Si no hay perdón, si no pides perdón, si no reconoces que estás equivocado, y la mayor parte del problema de la gente es que no reconoce que ellos se equivocan. David era adúltero y asesino, dice la palabra de Dios, pero con un corazón conforme al corazón de Dios, que era lo que tenía David, que él nunca se excusó del pecado, él nunca le echó la culpa a nadie más, él reconoció que él cometía el pecado y fue humilde, y esa es la diferencia. Entonces yo entiendo, y uno debe de entender a veces, para poder ser sanado, que uno ha cometido errores, que uno ha dañado a otra gente, que yo he dañado a mucha gente en mi camino, claro que sí la he dañado, en medio de los enojos del abandono, de la frustración del abandono, de sentirme menospreciado, o lo que sea, en ese camino tú vas arrastrando mucha amargura, y comienzas a dañar gente sin darte cuenta. Entonces eso tienes que reconocerlo, y Dios tiene que sanarte en esa área. Tenemos una llamada telefónica, Silvia. Sí, adelante con su consulta. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, señor? Bien, bien. Coco, quiero felicitarlo porque, bueno, usted dice que los personajes no han cambiado, pero yo estuve viendo un programa, una iglesia, donde usted estuvo ahí, y efectivamente más bien hubo un gran cambio en sus personajes, sus diálogos ya no son lo que eran, no son así, son más de otro lado. Quería felicitarlo, pues, porque usted es un ejemplo para los costarricenses. Y quería también, bueno, yo no soy tan famoso como usted, yo soy músico, pero aquí nos acompañó una vez José Luis Rodríguez en una campaña que hubo, y yo estaba tratando de localizar una canción de él que Manuel Alejandro le dedicó a su hijo cuando estaba metido mucho en las drogas.
el título de la canción. Lo he buscado por internet y todo, pero no lo he podido encontrar en Canal 23, que fue donde se hizo. Como que hay ahí derechos que ellos guardan muy reservados. Yo nada más quería saber el nombre de la canción para localizarla, porque es una canción lindísima, cuando el hijo de Manuel Alejandro estaba metido en las drogas. Entonces, como le digo, yo no soy tan famoso, pero si usted tuviera bien llamarme y decirme, porque me imagino que usted conoce a José Luis Rodríguez en persona, el número mío es el 22810655, nada más el nombre de la canción que le dedicó Manuel Alejandro. Ok, ahí sí, alguien que me lo apunte. Déselo por favor a la persona que le contestó, y muchísimas gracias por haber llamado. Vamos a hacer una pausa. Gracias. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estamos compartiendo con Coco su historia, su trayectoria, pero también cómo encontró la paz y el amor que siempre quiso tener. No se vaya, que regresamos con más aquí en el Club 700. Muchas gracias por seguir con nosotros. Usted está viendo el Club 700 hoy con la grata compañía de Coco, Miguel Mora, pero como dice Silvia, de cariño, aquí en Costa Rica todos lo conocemos como Coco. Coco, nos contabas antes de ir al corte de cómo fue la experiencia de perdonar a tu papá ahí en una carretera, hablándole allá a la distancia, y cómo Dios te trajo libertad a partir de eso. ¿Con tu mamá cómo fue la historia? Y bueno, yo la conocí en el 2005 y pudimos hablar pero en realidad fue muy diferente con mi mamá, porque con mi mamá nunca tuve relación, nunca la vi, no era parte de mí cuando yo crecí. Entonces lo único, para mí la imagen más fuerte materna era mi abuela, que ella fue la que me crió, claro, la que todo, pero miras que no, en mi corazón nunca se han ido odio para mi mamá, nunca se han ido absolutamente nada de eso, y inconscientemente pues yo creo que uno crece sintiéndose rechazado, porque hay una situación normal de rechazo cuando eso pasa, pero después de que la vi, después de que entendí, cuando ella me dijo que ella tenía 15 años, cuando me tuvo, ya pude entender muchas cosas. Por eso te dije al principio, antes decía que era abandonado, pero ahora yo cambié y entendí que era la diferencia, ¿no? Entonces, sí no fue tan difícil. De hecho, ella se hizo cristiana también, recibió al Señor. Qué bueno. Como su Salvador, y mis medias hermanas también, todos cristianos. Bueno. Viven en la zona sur. Qué bueno, qué bendición. ¿De qué manera podríamos decir que tu profesión, que se mantiene, que uno ve los videos en YouTube, que uno ve en internet tus presentaciones, y es impresionante, uno escucha mientras te presentas, uno escucha a la gente, las risas, los comentarios, cómo Dios ha usado ese talento tuyo en estos años? Bueno, yo te digo que yo pasé de ser artista, y cuando me dicen artista me bajan de rango. ¿Ah, sí? Claro, porque pasé de ser artista a ser siervo, siervo de un Dios que tiene poder de transformar y cambiar. Y yo me siento tan agradecido con Dios por el honor que Él me ha dado de poder servirle, porque yo sé que cuando yo voy a una presentación y yo oro, yo sé que el Señor me escucha, yo sé que su presencia desciende. Ahorita vengo de Bolivia y me dijeron, oye, ¿por qué no vas a predicar? Digo, voy sin muñecos. Me dice, perfecto. Habían niños, porque me imagino los niños pensaron que yo iba a llevar los muñecos. Claro. Niños, habían unas tal vez 200 personas, y simplemente pues charlé, porque yo digo que yo no predico, y charlé, pero fue tan hermoso porque hice un llamado para niños. O sea, no tiene lógica, ¿cómo vas a hablar algo serio y vas a llamar a los niños? Y cuando comienzas a ver a los niños pasar adelante llorando, tocados, siendo restaurados, entonces tú te das cuenta de verdad que es un honor servirle al Señor, que el Señor te escuche, que te respalda, y cuando tienes ese respaldo, yo creo que eso es lo mejor que tú puedes tener. Entonces pasé de ser un hombre que daba espectáculo para divertir, a pasar a ser un hombre que hace espectáculo, entre comillas, para construir vidas con el poder de la sangre de Cristo. Y yo pues me siento honradísimo de poder hacer eso. Sigues viajando por muchos países, presentándote en muchos lugares. ¿Cómo reacciona tu gente todavía?
Mi gente, ¿a dónde dices tú? En los diferentes países, la gente te aprecia, te sigue. Cada presentación, si tú entras al internet y ves, hay lugares que nosotros, está Coco y su pandilla oficial en Facebook, ahí subimos algunas fotos. Los lugares donde vamos a presentarnos son 5, 6, 10 mil personas por evento. Wow. Es una locura, pero en realidad el Señor hace eso. Yo no hago nada, nosotros no llamamos a nadie para ofrecer nuestro trabajo. Dios nos llena la agenda. Nosotros ahora estamos en todos estos fines de semana, Cancún, Guatemala, Honduras, El Salvador, Boston, Massachusetts, en fin, estamos en todo lugar. Ahorita Bolivia, estuvimos anteriormente en Perú, Ecuador. O sea, el Señor nos llena la agenda, y cada lugar que nosotros vamos, de verdad, es una bendición poder ver ese cariño de la gente. Y uno no puede explicar cómo la gente te conoce. La gente que se acerca y dice, ¿sabes qué? A mi hijo le encantan los muñecos y ha sido una administración. Tuve una vez un testimonio que me dio una mujer que se me impactó mucho. Me dice, ¿sabes? Y me lo escribió y me dice, quiero decirte que mi esposo no quería nada con el Señor, nos hacía mucho problema para ir a la iglesia. Dice, y una vez compré un video tuyo, porque lo que ha hecho esto son los piratas. Nosotros tenemos invitaciones de Europa, brother, en serio, Inglaterra, Australia. Bueno, mercadeo sin saberlo. En serio, pero Dios lo ha propagado y así lo usó para hacerlo, y lo hizo. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con los piratas, no. Pero entonces me dice esta señora, me dice, y una vez llevé un video tuyo y lo puse encima del VCR, y entonces dice, me fui a dormir. Yo me voy a dormir, dice, y yo veo que mi esposo, eran las 3 de la mañana y mi esposo no estaba. Dice, yo bajo las gradas y cuando veo a mi esposo tirado en la alfombra llorando como un niño viendo tu video. Dice, y esa parte de Gillo, del amor del Padre, de todo, por eso es que, y para mí fue muy impactante, dice, recibió al Señor y nuestra vida cambió y ahora va con nosotros a la iglesia. Entonces, todo ese dolor que yo pude haber pasado en mi vida, Dios me lo permitió para ahora poder entender esa gente que tiene dolor, y que puedan también entender que en Dios hay poder de restauración y de cambio, y que es un Dios real. Entonces, por eso yo volvería a pedirle al Señor lo mismo. Nacer en el mismo lugar, abandonado, volver a nacer en Costa Rica bajo las mismas circunstancias. Ahora, yo entiendo algo muy interesante. Yo sé que Dios me hizo nacer en este país con un propósito para esta nación. Y yo sé que ese propósito que Dios me hizo nacer para esta nación se va a dar en el tiempo preciso de lo que Dios tiene para mi vida. Dios me permitió estar en el desierto, viviendo en California, formando mi vida. Y no podía ser formada en este país, pero me formó afuera para ser un hombre de bendición para esta nación. Y yo entiendo, por eso Dios me hizo nacer. Dios no te hace nacer en un lugar sin razón. Él te hace nacer en un lugar por una razón. Dios nació en Israel por una razón. Y cada uno de nosotros debe de entender eso. Pero no, ha sido una bendición maravillosa, de verdad. Tengo un par de mensajes que quiero leer. Te dice, gracias a Dios por tus abuelos, porque hay muchos como ellos. Bendiciones y que el Señor Jesús te prospere en todo. Y dígale que vaya... que doña Yaya se convierta, dice. Dice, quiero felicitar a Miguel. Dios te continúe bendiciendo. Cuando era niña te fui a ver a un show aquí en Turrialba. Siempre he admirado el talento que Dios te ha dado. Sigue adelante con el Señor, todo lo puedes. Amén. Don Luis Obando. Y hay una persona más que dice, a ver, aquí está. No, este era para mí. Este me lo guardo en mi corazón. Muchísimas gracias a la persona que lo envió. Cada fin y principio de año es una buena época para reflexionar. ¿Qué le deja este año 2011? ¿Qué metas alcanzó? ¿Y en cuáles áreas usted siente que todavía queda debiendo? Quiero decirle algo, hay cosas que usted definitivamente no puede controlar. Usted no puede tener control sobre los actos de una persona que le hayan herido a usted, sobre una enfermedad, sobre un desastre natural. Hay cosas que se escapan de su control, pero como bien nos contaba Coco ahora, hay áreas de su vida en las que usted sí puede decidir, en las que usted sí puede tener el control. Usted puede decidir
cómo reaccionar frente a los acontecimientos de la vida, aquellas situaciones que le han herido, aquellas personas que le han causado dolor. Usted puede decidir perdonar, así como lo hizo nuestro invitado de hoy, en medio de toda una circunstancia que le invitaba a guardar rencor, a mantener el corazón enfermo de odio. Se puede decidir perdonar si usted así quiere. Usted puede decidir también, si invita a Jesucristo a ser el Señor de su vida. Y como lo hizo Coco un día hace muchos años, cuando nosotros tomamos esa decisión, Dios cambia las circunstancias a nuestro alrededor. Déjame decirte que Mateo 6:10, que es un texto que a veces recitamos como de manera automática y de memoria, dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y el verso 14 de ese mismo texto dice así, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. El perdón es un milagro divino en el corazón de los seres humanos. Lo primero que necesitas hacer para poder perdonar es invitar a Jesús a ser parte de tu vida, es invitarle a Él a entrar a tu corazón. Y yo quiero retarle para que en este nuevo año, 2012, que está por delante, en la lista de resoluciones de año nuevo que usted tiene, bajar de peso, retomar los estudios, hacer ese examen médico que tiene pendiente, ponga como número 1 esto que le estoy invitando a hacer. Que usted le diga: Señor, yo también quiero que hagas un milagro en mi vida, yo también quiero que vengas a ser el Señor de mis circunstancias, y yo también quiero que me ayudes a perdonar. Quiero ser libre de todo este dolor, de toda esta amargura que por muchos años he cargado. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Que Dios está dispuesto a darlo todo por ti. Y yo quiero invitarte a que hagas hoy una oración con nosotros, para que de corazón le hables a Él y le digas que necesitas que intervenga en tu vida. ¿Me acompañas? Oremos. Señor, estamos delante de ti, reconociendo que hemos fallado, reconocemos que somos pecadores, que ninguno de nosotros merece nada, reconocemos que hemos hecho las cosas mal, que hemos desperdiciado y malgastado muchas veces nuestra vida, nuestros recursos. Pero hoy venimos delante de ti pidiéndote perdón, como lo dice el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, Señor. Pero también pidiéndote que por favor vengas a mi vida, que tomes el control de todas las circunstancias, que así como un día hiciste el milagro restaurador y liberador en la vida de Coco, Señor, que lo hagas conmigo también. Por favor, sé el Señor de mi vida, toma el control de mi vida. Y quiero pedirte que además me des la capacidad, la fuerza, el valor que se requiere tomar la decisión de perdonar. He vivido angustiado, he vivido con el corazón oprimido por esas personas que me hicieron daño, que me abandonaron tal vez hace muchos años atrás. Y hoy quiero pedirte que por favor traigas paz y libertad a mi corazón. No importa si ya murieron, no importa si todavía están vivos. Señor, yo quiero perdonar. Dilo: perdono a esta persona, perdono el daño que me hizo, perdono la ofensa que me causó. Y te doy gracias porque tú me perdonaste a mí, porque tú eres un Dios de amor que llena todos los vacíos de mi vida. En Cristo Jesús, que tu paz y que tu gozo esté con nosotros. Amén. Y amén. Y si usted ha hecho esta oración con nosotros, lo invitamos a que tome el teléfono y marque nuestra línea de oración 2257-2255. Queremos orar por usted, por esta decisión que está tomando, por este caminar que comienza con este paso de fe que usted acaba de dar. Y no podemos terminar el programa sin agradecerle a Coco por haber venido, haber contado su historia, y realmente es inspirador ver la fidelidad de Dios en tu vida, Coco. Amén. Muchísimas gracias. Que el Señor bendiga tu ministerio y que te use por muchos lugares más y con muchas personas más. Amén. A través de ese hermoso talento que tienes. Muchas gracias por darme la oportunidad, y igual para ustedes por ser de bendición a tantas personas y de inspiración en el poder de Cristo. Muchas gracias, y que Dios me los continúe bendiciendo, y que tengan una feliz Navidad y un año nuevo maravilloso también, lleno de bendiciones. Gracias. Y le recordamos a usted que tenemos una cita el próximo viernes con otro invitado de lujo. No se lo quiere perder. Estará con nosotros Rupert Alvarado. Que Dios les bendiga, que pasen un hermoso fin de semana.
Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Muchas bendiciones.